Nuevo Horizonte Discipulado para el sábado 8 de junio. Estrategias para el discipulado en la escuela sabática. En el año 2021, invitaron a Felipa a asistir a los servicios de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Johnson Park. Felipa se convirtió en una participante habitual de la escuela sabática. Al cabo de unos meses, durante una serie de evangelización, Felipa se bautizó, se unió a la iglesia y al año siguiente se convirtió en diaconisa. A lo largo del año 2022, Felipa fue una discípula activa que invitaba a familiares y amigos a asistir, participar y aprender de los fascinantes e interactivos debates de la escuela sabática. Durante otra serie de evangelización, una de las amigas, tras asistir periódicamente a la escuela sabática, pidió ser bautizada. El discipulado en la escuela sabática no es un hecho puntual, sino un estilo de vida. Felipa es un ejemplo vivo del ciclo de discipulado de los creyentes en la escuela sabática, mediante el estudio de la palabra, el fomento de la comunión y el intercambio de experiencias y servicio a los demás. El estudio de la palabra. El estudio de la palabra de Dios para compartirla con los demás. Él nos prometió que al cumplir su mandato, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19, su espíritu haría el resto. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Isaías 55:11. Al estudiar y compartir la palabra de Dios, toda doctrina debe presentarse no solo en función de la verdad, sino también en función de cómo contribuye a que las personas se asemejen a Cristo. Así la verdad y la doctrina llegan a ser relevantes cuando se ayuda a la gente a crecer en la gracia. Una iglesia no es un museo de reliquias, sino un taller en el que está en marcha el desarrollo continuo. Es un museo de exhibición alineado de objetos terminados. Hace mucho tiempo, sin embargo, en un taller hay objetos que se encuentran en las fases iniciales, otros están a medio hacer y algunos están casi terminados. Se producen cambios, hay acción. De modo semejante, debe esperar que haya miembros en la iglesia en todas las fases del desarrollo cristiano. Procurar la comunidad basada en las relaciones. Al compartir la palabra de Dios, debemos actuar en forma intencionada para intensificar, reclutar, capacitar, discipular y desplegar a los miembros de manera que procuren una comunidad basada en las relaciones. Una herramienta eficaz para lograr esta comunidad es llevar a cabo un estudio demográfico. En él se analiza el tamaño, la distribución territorial y la composición de la población. Gracias a este estudio demográfico, los miembros tendrán la oportunidad de comprometerse, contactarse, establecer amistades y desarrollar la comunión con los demás. En lo que respecta al discipulado en la escuela sabática, la demografía nos ayuda a distribuir 1. El shalom de Dios en la comunidad o el falta de él. 2. La necesidad tanto sistemáticas como individuales. Y 3. Las razones por las que una iglesia se enfrenta al crecimiento o al declive. Cuando Jesús alimentó a los 4,000, descubrió las necesidades de la multitud a través de la demografía. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino». Mateo 15:32. Jesús pudo haber hecho llover comida del cielo sin la participación de sus discípulos. Sin embargo, aprovechó aquel momento para darles una lección sobre el discipulado. Solo el método de Cristo podrá llegar a la gente. Es necesario acercarse a la gente por medio del esfuerzo personal. El discipulado implica un esfuerzo personal. Como Felipe, empieza en casa, en una propia familia, en un propio vecindario, entre sus propios amigos. Los que desean trabajar para Dios, allí encontrarán un campo misionero favorable. El discipulado en la escuela sabática debe tener claro que cada verdadero discípulo nace en el reino de los cielos como un misionero. Compartir experiencias. Una buena práctica en la clase de la escuela sabática es la de comenzar compartiendo las experiencias misioneras y de testificación semanales para animar a los miembros en el discipulado. El discipulado consiste en hacer el bien, compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hebreos 13:16. Aunque no todos pueden ir como misioneros a países lejanos, todos pueden ser misioneros en el lugar donde viven, entre sus familias y vecinos. Hay muchas maneras como los miembros de la iglesia pueden dar el mensaje
a las personas con quienes se relacionan. Visitemos a quienes viven en nuestro alrededor y tratemos de encontrar acceso a sus corazones mediante la compasión y la bondad. Trabajemos en forma que elimine el prejuicio en lugar de crearlo. Recordemos que los que conocen la verdad para este tiempo y que sin embargo confían en sus esfuerzos a su propia iglesia y rehúsan trabajar por sus vecinos no convertidos, serán llamados a rendir cuentas por incumplimiento del deber. Compartir experiencias en la escuela sabática es un excelente recordatorio de que el verdadero discipulado se aprende más por el ejemplo que por la enseñanza. Servir a la humanidad. Desde la clase de cuna hasta la clase de adultos de la escuela sabática, cada joven y niño tiene una obra que hacer para la honra y gloria de Dios y el beneficio de sus semejantes. El discipulado no consiste en servir de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 de Juan 3:18. Servir a la humanidad significa hacer crecer a los miembros de la iglesia y elaborar estrategias para movilizarlos en los ministerios y la obra misionera, con el fin de alcanzar al mundo. Jesús también nos recuerda que la Gran Comisión es multiétnica e implica encuentros interétnicos y culturales. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Mateo 28:19. Se cuenta la historia de un padre que llegó con un hijo pequeño a un pueblo del oeste en busca de un tío al que nunca habían visto. De repente, el padre, señalando al otro lado de la plaza a un hombre que se alejaba de ellos, exclamó: «Ahí va mi tío». Su hijo preguntó: «¿Cómo lo sabes si nunca lo has visto?». «Hijo, lo conozco porque camina exactamente igual que mi padre». El verdadero discipulado consiste en caminar en el Espíritu, al punto de que el mundo nos llegue a conocer por nuestra forma de caminar.